con grandes mujeres, con mucha esperanza de que en efecto son ellas quienes arreglan todos los problemas, tanto en casa como en el país y por supuesto en la economía. Y es tiempo de hablar de uno de los pilares que rescató todo lo que estuvo sucediendo durante esta pandemia. Sin duda, la tecnología es la llave maestra para que las cosas siguieran funcionando y hoy por hoy, bueno, pues es el salvavidas. Así que justo este foro y este panel tiene que ver con cómo la tecnología y la transformación digital logró el cambio durante este tiempo y sigue siendo el motor. Aramis Flores es el editor en jefe de Mujer Ejecutiva y bueno, además es increíble que sea un hombre quien dirija esta revista y nos va a presentar a estas grandiosas premiadas porque son parte de las líderes, pero también maravillosas ejecutivas. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias, Arlen. Gracias, Arlen. Pues vamos a platicar un poco justamente de tecnología, como bien lo decía Arlen, es uno de los pilares fundamentales a lo mejor en este momento de la pandemia para salir adelante. La transformación digital, sin lugar a dudas, es algo que nos ha ayudado mucho a las compañías para salir adelante, no solamente en el pasado, sino también para un futuro próximo. Para eso tenemos a dos líderes que nos enorgullece tenerlas aquí. Tenemos aquí a Esther Riverol, ella es CEO de Aldatum. Gracias, Esther, por estar con nosotros. También ha estado obviamente en los programas de Mundo Ejecutivo a lo largo de todos estos años y bueno, encantados de tenerte por fin en las 40 líderes de Mujer Ejecutiva. Mil gracias, Aramis. Gracias. Gracias, Esther. Y también tenemos a Maribel dos Santos, ella es la directora general también de Oracle, un gigante también del software empresarial. Maribel, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. De verdad, súper contenta y con mucha expectativa. Definitivamente, Sí. y apapacharlas en este que es su día. Seguro, gracias. Muy bien, pues vamos a platicar un poco sobre la transformación digital que, como bien sabemos, es total y fundamental seguramente para que las compañías continúen de manera importante, llegar a buen puerto. Quienes hemos hablado a lo mejor en el mundo de la tecnología durante los últimos años, ha sido fundamental hablar una y otra vez. Cada quien hablábamos a lo mejor cada año, cada 6 meses, alguna empresa o compañía te decía, esto es lo que realmente es la transformación digital, esta es la nueva versión de la transformación digital, esto es hacia donde deben ir las compañías, obviamente para ser más productivas, para tener mayor desarrollo, para llegar a un futuro cercano. Hoy vamos a hablar y poner en tela, pues en este momento en el foro, hablar de la transformación en época de la pandemia. ¿Qué es lo que han hecho ustedes como grandes compañías, obviamente para habilitar en muchos sentidos a las empresas en este momento, ¿no? Quienes hicieron seguramente la transformación digital en el pasado, hicieron la tarea con tiempo, seguramente fueron aquellas que no les fue tan mal durante la pandemia. Aquellas compañías que empezaron este trabajo y este desarrollo a la mitad de la pandemia seguramente no van a obtener unos resultados tan próximos, pero bueno, qué mejor que ustedes, que seguramente nos pueden hablar sobre todo este feedback de este año que ha sido la pandemia. Si quieres empezamos contigo, Maribel, un poquito, cuéntanos qué ha sido de este trabajo del mundo de la transformación. Ya. Mira, la realidad es que en todo el tiempo que tengo mi vida laboral no te preparan para afrontar realmente una pandemia de esta magnitud. Yo creo que ha sido una de las crisis mundiales que hemos vivido sanitariamente y que ha tocado también la parte social y la economía. Entonces, es devastador no tener todo el entorno y adicionalmente todo lo que corresponde a tus procesos internos para afrontar realmente una situación como la que estamos. Oracle es una empresa a nivel mundial que realmente en el primer momento en que entendió que la pandemia era una amenaza de forma importante, nos llamó, recuerdo un día sábado, en marzo, y nos dijo lo principal es resguardar a nuestros colaboradores. Y lo que nos pidió es desde nuestras casas pues entender cómo suscitaba todo este espacio y que teníamos que tener un frente activo, por supuesto, para todo lo que era el soporte y el mantenimiento de nuestros clientes. Yo creo que esos dos espacios los cuidó de primer momento y de una manera muy similar, tanto nuestros empleados como nuestros clientes. La pandemia te vino a enseñar en que realmente eres sumamente vulnerable, no importa cuánto dinero tengas, no importa de qué tamaño sea tu empresa, no importa cuán fuerte y cuán exitoso te sientas, si la pandemia toca tu puerta, pues definitivamente te puede de alguna manera socavar, puede retrasar tus planes e inclusive puede retrasarte en todo lo que corresponde tanto personalmente como laboralmente. Yo creo que eso fue un acto de
realmente de quietud, en la que tú tenías que entender cómo podías afrontar tu vida personal y tu vida laboral. Yo creo que eso fue uno de los momentos más determinantes cuando a nosotros nos dijeron que nos quedáramos en casa. La realidad, siendo una empresa de tecnología, probablemente fue más sencillo para nosotros que para muchas otras empresas. Nosotros ya veníamos con una dinámica a nivel de soluciones de videoconferencias y adicionalmente de soluciones a nivel virtuales, que nos ayudó rápidamente en menos de, yo diría que en menos de 3 días, una semana, en afrontar de cómo empezar a establecer el networking con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestro ecosistema alrededor, para que todo se mantuviese de una manera como si realmente no pasara demasiado, como si no pasara nada. Yo creo que el reto más fuerte fue entender tu vida personal y tu vida profesional en un mismo espacio. Por ejemplo, gente como yo, que tenía 30 años, parándome todos los días, fue igual, pero saliendo y regresando un poco más tarde a casa, yo creo que fue uno de los desafíos más fuertes. La resiliencia y la tecnología creo que fueron los protagonistas de esta pandemia. Definitivamente, Maribel. Y de tu lado, Esther, ¿qué estuvieron haciendo ahí en Aldatum? Sí, de mi lado, bueno, para quienes no nos conocen, Aldatum es una empresa, una startup que comencé hace 5 años, orientada mucho al tema de datos y principalmente a temas de transformación digital. Lo interesante es que, como dice Maribel, nadie te prepara para una pandemia. O sea, las empresas estamos preparadas para temas económicos, políticos, sociales, pero incluso no mundial, ¿no? Puede haber algo en tu país, pero pues la economía se sigue moviendo porque finalmente el mundo pues sigue avanzando, y esta pandemia pues fue algo mundial. Entonces, para nosotros, así como para Maribel, fue muy importante primero el tema de los empleados. Nosotros teníamos que continuar dando el servicio y gracias a lo que nos dedicamos, mucho de lo que nosotros hacemos es digital. Entonces, tenemos muchas aplicaciones para poder conversar y tener colaboración digital. Entonces, eso nos permitió continuar los proyectos. Pero en el Inter, los clientes fueron los que pusieron un freno un poco, porque nos dimos cuenta que ellos estaban analizando su continuidad operativa. O sea, para poder entrar a este tema de la pandemia, proyectos que estaban ongoing dijeron, ¿sabes? Tenemos que parar tantito porque tenemos que reorganizar prioridades, y nosotros, como pues una empresa más pequeña, tuvimos que ver cómo les apoyábamos para no parar al 100% todo lo que traíamos con ellos, pero tenían ellos que desviar presupuesto y desviar atención a no parar su operación, porque habían empresas que tenían personas que tenían todavía las desktops y que no tenían ni siquiera movilidad, no tenían videoconferencia, la parte de seguridad cibernética, o sea, no habían estas estrategias de cómo proteger si las personas están fuera, procesos políticas o sea, los documentos ahora están en la empresa, pero cuando ya los documentos están afuera, ¿cómo le hago? ¿Cómo firmo? ¿Cómo hago las cosas? ¿No? Entonces, yo lo que vi es que en la transformación digital hay como diferentes tipos o niveles de transformación digital, ¿no? Entonces, hay empresas principiantes que comienzan como a ver qué es lo que van a transformar, y yo digo siempre, la transformación digital no significa que vas a tener una tecnología ahí, sino significa que vas a analizar tu modelo de negocios y vas a decir qué tienes que hacer hoy de forma diferente para estar en esa transformación. Entonces, tienes que pensar en las personas y la capacitación y los movimientos, y las personas bien importantes. Por ejemplo, hoy muchos de los empleos repetitivos se están sustituyendo, ¿no? Claro. Domino's acaba de sacar su automóvil, ¿cómo se llama? Inteligente, va a poder ir a decir, a entregar las pizzas, automóvil, cuando no haya nadie, ¿no? Para la pandemia, perfecto, porque no hay interacción ahí con las personas, y así estos roles pues empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué voy a hacer con las personas, no? Se generan nuevos roles especializados, pero ¿qué voy a hacer? Mis procesos me permiten transformarme digitalmente. Si me permiten hacerlo, entonces, ¿por dónde empiezo y qué sigo, no? Entonces, hay empresas principiantes que no lo hacen porque están en ese análisis de hoy cómo estoy y qué sería lo que yo tendría que hacer, ¿no? Empresas chiquitas como restaurantes, en donde ya el menú está todo en línea, pides en el restaurante, como si fuera el Uber Eats, pero pides en el restaurante y llegan y solamente puedes llevar a la cocina o pagar ahí,
y pueden saber cuál es la mesa solamente por el ¿cómo se llama? La geolocalización de la mesa, ¿no? Entonces, claro, son cosas que tú tienes que decir, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? Y hay otro tipo de personas, otro tipo de clientes conservadores que dicen, yo voy a ver primero y después de que ellos lo hagan y ver cómo les fue, lo quiero hacer yo. Y otro tipo que son los que muchas personas a veces somos así, por ejemplo, son los que van a la moda, ¿no? Los fashionistas. Sale la última tecnología, la cambio, es como los usuarios de iPhone, que ya metí un gol aquí con el iPhone, puede ser cualquiera, pero no que siempre usan la tecnología, ¿no? O sea, no importa que tu teléfono tenga un año, si viene el otro y tiene tantito mejor la cámara, o sea, te cambias a eso. Entonces estás como apto para la transformación digital. En las empresas es igual, y yo creo que el reto ahora fue que todas estas empresas principiantes y conservadoras tuvieron que acelerar años luz su modelo para cambiar y transformarse, porque si no, no iban a vender, no iban a poder hacer nada, tenían que cuidar a sus empleados, y muchas industrias, porque la pandemia afectó por industria. Hubo industrias a las que le fue muy bien, porque sus productos tuvieron que colocarse mejor o se pudieron colocar mejor, y hubo empresas a las que le fue muy mal porque no pudieron vender más, o sea, se cerraron y no pudieron mantener a sus empleados. Entonces, yo creo que para nosotros fue, la verdad, una bendición pasar por la pandemia también, porque nos enseñó otros modelos y otras formas de hacer negocio con nuestros clientes. Definitivamente, Esther. En ese sentido, recuerdo un poco la plática que tuvimos en Mundo Tech, Maribel. Hablábamos de la transformación digital y hablabas, y me encantaría que nos lo compartieras, hablabas de esta transformación cultural dentro de la compañía, cómo realmente empezar a atacar esto que venimos hablando desde hace mucho tiempo, porque no solamente es un tema de tecnología, no es algo de digitalización de la compañía per se, sino es una transformación realmente desde el interior de la empresa para ir seguramente a esta meta que todos tenemos, que ser más productivos y continuar en el negocio. Sí, no, muchísimas gracias por hacer reseña en aquel momento. Estamos convencidos que realmente esta transformación digital, como bien lo dices, no solamente es tecnología, porque realmente detrás de la tecnología, en muchos casos, en este caso está la gente. Y todo lo que es la transformación cultural, a lo que tienes, el journey que tienes que construir para que realmente esta empresa se vuelva culturalmente digital, no es tan sencillo. Esa es la realidad. Se vuelve un proyecto de transformación digital, se vuelve un proyecto tecnológico, pero también un proyecto sociológico. Es un proyecto en donde ambos combinan, en donde realmente tienes que cambiar el mindset de la gente, en donde tienes que ser más ágil, realmente tienes que ser, pensar en escalabilidad, tienes que pensar en que lo que tenías antes no necesariamente te va a llevar a un futuro. Muchos se arraigan a lo que realmente lo que me llevó hasta acá es lo que me llevó al éxito, pero no entienden que mucho de lo que realmente tienen que hacer para sobrevivir en adelante no es lo que te sirvió en lo que venías haciendo. Entonces, sí es una transformación cultural en donde comienzas, de hecho, con una metodología totalmente distinta, en donde la metodología se basa no en realmente hacer un relevamiento de tus procesos, sino solamente entender cuál es la novedad y cuáles son los procesos nuevos con lo que viene este software, o en este caso esta solución con mejores prácticas de mercados a nivel mundial, en donde realmente la simplicidad de estos procesos se juntan con aplicativos y se vuelve uno solo. Todas aquellas empresas, como bien tú lo dijiste, que habían comenzado el Journey to Cloud hace un par de años, 3, 4 años, afrontaron la pandemia de una forma mucho más ágil y con un time to market mucho más corto. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo cambiar un proceso dentro de una solución que hoy en día es una solución digital, que una solución para aquellos que vivimos del mundo de la tecnología y conocemos qué significa on-premise, pues realmente hay una cantidad de cambios que se integran con legacy que definitivamente son mucho más difíciles de cambiar. Y si yo soy difícil de cambiar internamente, imagínate dar la imagen hacia afuera. Entonces realmente eso fue determinante para nosotros, entender que no solamente es un proyecto de tecnología, sino un proyecto con una combinación cultural, en donde realmente empiezas a trabajar todos los niveles, con un nivel de gobernabilidad muy alto de top-down, y que definitivamente, sí, como bien decía Esther, sí, visionario, porque realmente lo que estabas comentando es que a todos aquellos que
que quieren ir un paso más adelante de lo que es la tecnología, y con el último son personas visionarias, son empresas visionarias. Hay otras que son un poco más tradicionalistas y algunas desaparecieron, algunas están costando recuperarse, y definitivamente estamos más convencidos que nunca que cuando hacemos y acompañamos a nuestros clientes a este Journey to Cloud, le colocamos un componente de Change Management dentro de la solución, y esto tiene que ver mucho de cuál es el cambio que tienen que sufrir, en este caso que tienen que enfrentar las personas para poder pasar a esta transformación digital. Increíble, increíble. Maribel, ¿ustedes cómo lo han visto en Aldatum? Seguramente hay mucha retroalimentación de hacer esta transformación digital dentro de las compañías, ¿no? El reto al final del día de llegar, plantearlo, y todo suena muy bonito, pero a la hora de implementarlo, pues es todo un tema, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, sí, y de hecho Gartner, por ejemplo, acaba de sacar un estudio de las prioridades de los CEOs, y una de las primeras 2 prioridades que ellos tienen precisamente es invertir en transformación digital. Y lo que dice Maribel es súper cierto, o sea, el tema del interno, el sociológico es bien importante, o sea, porque incluso la gente tiene que aprender a respetar sus horarios de trabajo, a trabajar desde afuera, el convivir con, imagínate una persona, un empleado, un cliente en una conferencia telefónica, con 3 o 4 personas que trabajan al mismo tiempo, y cómo le haces como para tener este tema de estar comunicándote ahora en videoconferencias, etcétera. Y el lado humano no se debe perder. Nosotros en Oldatum decimos que somos el lado humano de la tecnología, y con la transformación digital, todo es tan digital que esa parte siguen siendo las emociones un motor importante para adquirir productos, incluso la tecnología, ¿no? O sea, te tienes que ver, te tiene que gustar, tiene que resolver el caso de negocio que tú quieres resolver. Entonces, todo se convierte al final en que quieres crear una experiencia de cliente, por ejemplo, y entonces a lo mejor, o sea, necesitas ver el lado emotivo, ¿no? Las personas compramos por la emoción de alguna forma, ¿no? Los empleados se quedan en la empresa, pero se quedan también por un lazo de pertenencia con la empresa. Entonces, en la transformación digital, este tema de cómo hacer que los empleados no se sintieran pues también mal, ¿no? Porque había clientes que continuaron su operación, nosotros tuvimos que ir. Entonces, ¿cómo le dices a tu empleado que tiene que seguir yendo a trabajar cuando todo el mundo dice que estamos en semáforo rojo y que se tienen que meter, ¿no? Y pues tienes que cuidarlos, ¿no? Tienes que hacer cosas, darles todo lo mejor para que continúen las cosas, ¿no? Entonces, la transformación digital tiene que ver con personas, tiene que ver con procesos, tiene que ver con tecnología, pero pues honestamente ya estamos ahí. Como dice Maribel, todos aquellos que no han mudado a ver todo lo que hay en la tecnología, o sea, la parte de la nube, o la parte de la inteligencia artificial, o la parte de la realidad aumentada y todo eso, les va a la competencia que sí lo comience a adoptar desde ahorita, a llevar una ventaja para después, ¿no? Definitivamente. ¿Cuál ha sido el papel en este momento de ustedes, líderes en la parte de la tecnología, para llevar este mensaje a las compañías? Antes se hablaba que la parte, a lo mejor, de los ISOs o la parte de los CIOs, etcétera, pues estaban alejados de las tomas de decisión. Aún es complejo llevar este mensaje para que lo entienda la parte de las compañías, los directores generales, y que tienen que entender que esto se tiene que hacer porque no hay mañana. Yo sé que este año ha sido el mejor ejemplo de que tienen que hacerlo. O sea, nada más es tomar el tiempo de en cuánto tiempo viene la implementación. No sé si este camino se ha cortado en este año que tenemos. Sí, yo te puedo decir que ahorita un CEO que realmente no esté familiarizado con la tecnología, no importa qué profesión tenga, no importa qué tipo de empresa sea, pues realmente se siente rezagado, se siente que realmente no está en la última o está entendiendo qué está sucediendo. Todos aquellos CEO y no solamente CFO también, que realmente su mundo era números, pues hoy en día entienden que hay una diferencia con el mundo de la tecnología cuando la incorporas en tus procesos básicos. Nosotros, como bien decía Esther, nosotros tenemos datos, tenemos procesos, tenemos aplicaciones y tenemos tecnología. Realmente en el mundo de la arquitectura empresarial que nosotros vivíamos anteriormente, esto estaba como muy en silos, como tú decías, muy segmentado. Hoy en día es una fusión. Los datos, pues definitivamente
definitivamente se vuelve uno de los activos más importantes que hoy en día tienen los CEO para tomar decisiones y para tomar decisiones a tiempo. El time to market con el que se tomaba anteriormente una decisión y hoy en día el análisis de datos, todo lo que es Business Analytics y que realmente lo puedes poner a disposición de la capa de ejecutiva y a cualquier nivel, realmente hace una diferencia. Cuando tú juntas procesos y aplicaciones, entonces es mucho más sencillo realmente salir al mercado y dar una respuesta al cliente y transformarte. Si anteriormente eras únicamente presencial, hoy en día todo esto de procesos y aplicaciones, si lo manejas en como un proceso realmente y no lo evalúas como un proceso distinto, vas a poder dar una solución no solamente presencial, sino que sencillamente das una respuesta digital bajo un e-commerce o bajo una respuesta que está dependiendo de medios digitales. Y lo último es la tecnología. Y la tecnología tiene que ver, y todo esto pues está confluyendo con el mundo de la tecnología, pero tiene que ver con lo que conocemos con infraestructura de hardware, infraestructura de software, de sistemas operativos, de base de datos, lo que anteriormente era capa 7, lo olvidamos. La nube vino a sustituir todas esas capas que anteriormente eran muy complejas para tomar decisiones para un CEO, para un CFO, para un CMO. Hoy en día es súper natural hablar de soluciones de transformación digital orientadas a la nube. Es un proceso y es un lenguaje más sencillo. Como bien tú lo decías cuando estábamos hablando. Antes hablábamos con demasiado nomenclatura. Hoy en día es soluciones que realmente responden a una necesidad del mercado basado en tu business driver que tengas independientemente de la industria y de ahí tomar una decisión para ser más ágil, más escalable y más simple. Eso es lo que nosotros entendemos. Increíble, increíble, Maribel. Y Esther, ustedes como han visto, pues esperemos que también se haya cortado este camino y que seguramente un cambio en este 2021, ¿no? Muchísimo, y como dice Maribel, el tema de los datos, pues precisamente all datum, por eso es el tema de los datos. O sea, todo termina con información, y la información da sabiduría. Entonces, yo creo que más y más las líneas de negocio, porque aparte se han creado nuevas líneas de negocio, ¿sabes? O sea, ahora hay un vicepresidente de analítica, hay alguien en la parte de ciberseguridad, o sea, la parte del CDO para todo el tema de datos, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas ya entienden un poco el caso de negocios que quieren resolver. Y las personas de TI se están volviendo sus consultores, o sea, las personas que les dicen, mira, yo quiero resolver este problema de negocios. Entonces, ¿qué hay en el mercado? Y las personas de TI son las que van, hasta ellos mismos, como ya toda la información está en internet, y yo también como Maribel tengo 30 años haciendo esto y la verdad, qué bien nos vemos, pero tenemos mucho tiempo haciendo esto en la tecnología, y la verdad, antes, para saber algo tenías que leer el manual completo, o sea, buscabas en el índice, ibas al manual y tenías que entender. Hoy la información está allá afuera. Entonces, muchos de nuestros clientes, ellos mismos ya se están documentando, dicen, quiero hacer esto, y entran y empiezan a decir, ¿qué es la nube? ¿Qué es Big Data? O sea, ¿qué significa Hadoop? O sea, ¿por qué una base de datos? ¿Por qué tiene que ser abierto? ¿Por qué lo open source está ahorita o no es open source? Entonces, ya cuando llega a sistemas o llega la gente de TI a hablar con ellos, ya tienen una conversación a alto nivel, como dice Maribel, pero ya están pidiendo, ¿no? Entonces, creo que ha evolucionado muchísimo y de hecho va a seguir evolucionando. La pandemia lo único que hizo fue como prender el beat a todos, de decir, tenemos que cambiar, o sea, acelerar y no podemos bajar porque ni siquiera tenemos certeza de cuándo esto va a ser diferente. Lo que sí es un hecho es que todo esto aceleró años luz lo que se venía planeando con tiempo para años posteriores. Claro, increíble. Se agrega obviamente a esta mesa redonda, tenemos aquí a Sawa, a Yutan, ella es gerente de Relaciones Públicas de Huawei México. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, una disculpa. No, no te preocupes. Gracias por estar con nosotros. Estamos abordando el tema de la transformación digital y nos encantaría conocer un poco desde la perspectiva de Huawei, obviamente la tuya, una líder de las 40 de Mujer Ejecutiva. ¿Cómo han visto desde Huawei también este desarrollo, esto que se llama transformación digital, que lo hemos hablado creo que hasta el cansancio, a lo mejor los últimos 5 años, pero que vale mucho la pena a lo mejor en este último, cómo se debe de desarrollar, ¿no? La gran pregunta también es cómo abordarla, cómo mi compañía puede salir adelante, porque también el tiempo, creo que nos quedamos sin tiempo, al menos algunas compañías, como bien lo mencionas, algunas que son pequeñas, no tienen mañana, algunas empresas tienen a lo mejor un poquito más de banda ancha, pero cuéntanos un poco cómo lo han estado desarrollando ahí desde Huawei.
Bueno, creo que la pandemia fue un reto para todos, para todas las áreas, todas las actividades. Y bueno, lo que vino a hacer fue acelerar la necesidad de transformación digital, ¿no? Desarrollo de habilidades tecnológicas. Y creo que ahora es necesario verlo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para promover el desarrollo de estas habilidades tecnológicas, porque estas son se demostró en la pandemia que son un factor de resiliencia, ¿no? Para todas las áreas, y sabemos que nos ayudan a poder adaptarnos mejor a esta nueva realidad que creó la pandemia, ¿no? Esto sabemos que, bueno, es un reto hacer que esta digitalización no se vea como una amenaza, sino más bien una oportunidad a crear nuevas habilidades, porque la digitalización es en sí una transformación cultural, ¿no? Va a estar en todos lados. Exacto. Entonces, creo que, a partir de Huawei, y en especial en lo que yo me enfoco, estamos trabajando en eso, promover el desarrollo de estas habilidades digitales, ¿no? Para poder apoyarnos en la innovación digital. Y bueno, sabemos que hay trabajos o actividades que no se pueden digitalizar tan fácilmente, pero de una u otra forma todos nos vemos beneficiados con los beneficios de la tecnología. Claro, porque es inevitable al final del día, ¿no? Así La es. transformación tiene que ser sí o sí. Tú decides si va a ser hoy o mañana, pero es algo que el reloj está ahí moviéndose, ¿no? No sé, Maribel, desde esa perspectiva también, ¿cómo ustedes han visto adopción? ¿Cómo llegar a las compañías y decirle, tienes que empezar de esta manera? A lo mejor el gran reto para pequeñas empresas u otras es por dónde empezar, ¿no? Muchos se preguntan, a lo mejor algunas que no son tan tecnológicas, oye, suena increíble la nube y todos estos datos, cifras. Sabemos que el activo más importante en el mundo puede ser el petróleo, ahora son los datos. Quien tiene el poder de los datos va a dominar el planeta, todo el mundo lo dice. Entonces, ¿cuál es ese gran reto de empezar a decirle a ser esta empresa consultora y empezar a decirle, por aquí debes de empezar, este es el ABC? Yo sé que el reto es doble porque a mitad de la pandemia pues hay que utilizar mucha tecnología para poder alinear todo lo demás, ¿no? Sí, mira, súper interesante, y utilizaste la palabra clave, que es adopción. Yo creo que la gente confunde a veces, me tengo que adaptar. No, es adopción. Si realmente tú haces un cambio cultural, como bien lo decía Sawan. Sí, gracias. Pues ahí está la clave. Es adopción de nuevos procesos, es adopción de una forma distinta de cómo enfrentar realmente tu operación continua, es adopción de tener una apertura, y es oportunidad de que realmente vas a un tipo de operación que es mucho más sencilla, mucho más ágil, y está basada en las mejores prácticas. Yo creo que esa es la clave para poder enfrentar una transformación digital, y desde la más pequeña hasta la más grande. Cuando tú preguntas, oye, ¿cuál es el tipo de asesoría que nosotros podemos dar? Y hay distintos flavors. Te encuentras con empresas en que realmente están en su nivel más bajo, que ni siquiera tienen definido una arquitectura empresarial, que no tienen definido absolutamente ningún proceso, pero no importa que no seas digital, totalmente manual. Pues ahí la adopción es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque realmente recoges del mercado las mejores prácticas de una solución que te va a empezar a estructurar tu framework de operación de una organización, y dices, wow, es mágico, y pasas del cielo a la tierra. Eso es desde el cero nivel hasta el nivel más alto. En este caso, pues nosotros utilizamos algunas metodologías, y en este caso estás en la quinta, que pasas por varias de ellas, y en la quinta es cuando ya tienes una arquitectura empresarial extremadamente definida, en donde sabes exactamente qué papel juega cada uno de los pilares, qué papel juega los datos, qué papel juega mi proceso, qué papel juegan mis aplicaciones, mi infraestructura, cuánto tengo que mover para que realmente esto sea más sencillo o más difícil, esta transformación digital. La implementación y el acompañamiento que nosotros hacemos es primero hacer una evaluación. ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde está?
de manera a nivel de madurez, vemos cuáles son sus business drivers, tomamos en consideración en qué nivel de madurez está como arquitectura. Lo segundo es que entendemos los drivers del negocio, porque no todo el mundo tiene pues los mismos drivers de negocio. Y en tercer espacio, entendemos qué tipo de cultura tienen dentro de la organización, si es visionaria, si es totalmente tradicional, si es mixta, y abordamos los tres espacios. Cuando abordamos los tres espacios, vamos acompañándolos hacia el éxito. Cuando no tomamos en consideración alguno de ellos, pues o nos faltó un componente de tecnología, o nos faltó un componente de factor humano, de no tomar en consideración del cambio de mentalidad, o nos faltó un componente de entender que lo saltamos de un nivel 0 a un nivel 5 y entonces sufre muchísimo la empresa. Realmente nosotros tenemos pues, dentro de Oracle pues, una metodología bastante robusta dentro de lo que son evolución y Journey to Cloud para soluciones únicamente para esta evolución digital, que nos ayuda a entender dónde está parado el cliente y cómo tenemos que acompañarlo, siempre resguardando que su continuidad operativa no se merme. Es decir, hacemos dualidades en muchos de los casos, en donde si vienes de una solución on-premise, pues tratamos de entender hasta dónde realmente podemos sostenerla, si viene del mismo Oracle o si viene, pues en este caso tiene otra solución. Entonces entender que eso es lo principal para el cliente, nunca parar, continuidad operativa. Y en paralelo vamos haciendo la incorporación de alguno de los procesos, dependiendo de qué tan visionario, bien como lo mencionaba Esther en algún momento, sea el cliente, porque hay algunos que quieren un Big Bang y eso es de cero a, y complicado, pero bueno, lo existe y pues también los acompañamos y les decimos cuál es el timeline y esa es otra cosa, con expectativas tratamos y aprendimos a que tengamos expectativas de ambas partes que sean las mismas, en tiempo y en funcionalidad, porque es una de las frustraciones más grandes cuando enfrentas una transformación digital. Tiempo y expectativa de lo que vas a hacer con tu nueva solución. Yo creo que ese es parte del acompañamiento, mantener continuidad operativa y adicionalmente setear muy bien las expectativas de estos dos espacios. Claro, porque no todo es tan rápido, no es como plug and play, ¿no? Que literalmente nada más lo conectas y ya está funcionando y ya tienes la transformación digital. Hay procesos que son muy corticos, que duran 3 meses y ya tienes una solución de e-commerce digital, realmente. Depende de, como te decía, si no tienes nada, es mucho más sencillo y adopta. Claro. Y si realmente tienen adopción, es mágico. Increíble. La realidad. Eso sí es muy importante. No sé cómo lo están viendo ustedes desde Aldatum. Sí, y coincido muchísimo con Maribel. Y sobre todo, cada empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, las pequeñas, medianas y grandes, tienen que dar pasos un poco diferentes y sus prioridades, ¿no? Por todo, por el nivel de inversión, porque no tienen tecnología o porque ya tienen algo que comprar, no lo van a tirar y van a hacer otras cosas. Pero creo que todo parte de un análisis consciente, de sentarte y decir, bueno, si yo tenía un modelo de negocios a 5 años que iba a hacer esto el año 1, 2, 3, 4, 5, ya no es más, ¿no? Ahora ese de 5 se va a convertir en de 2 años, ¿no? Y tienes que pensar en varias cosas. O sea, para hacer la transformación digital tienes que pensar en cómo voy a tener una mejor experiencia en mi cliente. Entonces, ¿cuáles de los procesos hacia mi cliente tengo que dar, no? Hay empresas que yo aquí puros goles estoy metiendo, pero Amazon, Mercado Libre y todo eso, o sea, están impresionantes. ¿Qué han hecho? Han hecho que la gente no tenga paciencia para recibir las cosas, ¿no? Sí. Antes, o sea, todo era de, no sé, una semana y llegaba, ¿no? Hoy, si Mercado Libre no te dice que te lo entreguen en la tarde o al día siguiente, ya se está tardando, ¿no? Entonces, o el tema de los Ubers, etcétera. Entonces, la experiencia del cliente es bien importante, porque todas aquellas empresas que están queriendo competir con estos grandes, pues tienen que pensar cómo van a ir haciendo su proceso para poder dar ese servicio al cliente, esa experiencia, ¿no? Por el otro lado, mi competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia hoy? Porque hablábamos un poquito ahorita del coche autónomo, el automóvil autónomo de Domino's, que ya en Houston ya está entregando las pizzas, ¿no? Si eso tú lo analizas y lo ves y tiene éxito y la gente solo por recibir al auto porque es lindo que te lo entreguen, empiezan a pedir más Domino's que otro, pues uno de tus conceptos será, tengo que moverme hacia esa parte, o sea, de alguna forma lo tengo que tener porque mi competencia está avanzando. Y de la competencia es bien interesante porque hace años, incluso con la inteligencia artificial, ¿quién diría que hace 50 años nació con IBM, cuando crearon la computadora para ajedrez, ¿no? Para el juego de ajedrez.
que primero el jugador de ajedrez le pegó 20,000 veces hasta que aprendió, ¿no? Entonces, esto viene de mucho, mucho tiempo atrás, como a quién le iba a decir a la gente que usa hoy, que vendía las enciclopedias de casa en casa, que Microsoft iba a poner el Encarta en su sistema y que pues ya no iban a necesitar una enciclopedia. Entonces, tienes que ir monitoreando la competencia como empresa, desde el lado de la empresa, para decir qué tengo que hacer para plantear que la competencia no me vaya a ganar, ¿no? Por el otro lado están tus procesos internos y de operación. ¿Qué tengo que automatizar en mi operación? Porque para poder cumplir todo esto, operativamente tengo que estar listo para poderlo hacer. La satisfacción del cliente, o sea, qué tengo que hacer con el cliente, y muy importante, pues tus empleados, porque tus empleados son los que van a transmitir tus valores y van a transmitir todo hacia afuera. Entonces, todo esto que Maribel dice es súper interesante con respecto a la tecnología y tiene que ver mucho con pegarse con estas prioridades. O sea, yo como empresa me uno a una empresa que me puede dar este assessment, esta consultoría, pero antes de llegar ahí, decirles, tú dime, yo tengo que estar sentado en mi plan de negocios y decir, en el lado de clientes tengo esta parte, en el lado de competencia tengo esta parte, en mi tema operativo esto, mis empleados, o sea, todos los procesos que tú quieras hacer. Entonces, con ese assessment de encontrar prioridades, qué primero, qué después, y capacitar mucho a la gente. Porque la transformación digital puede estar dejando afuera también a ciertos segmentos de la población que no son digitales, ¿no? Todos aquellos baby boomers, no soy baby boomer, pero todos aquellos baby boomers, o sea, no los puedes dejar de lado para ser tus clientes consumidores, o sea, tienes que ver la forma de que estés tocando a todos sin excluir dentro de la transformación, ¿no? Capacitarse y pues trasladar al mercado que si bien hay empleos que con la transformación digital se pierden, hay muchos empleos que se generan, porque son más especializados, sí. Entonces también pensar en que no vas a correr a tu empleado que viene haciendo una cosa si es buen empleado. ¿Qué puedo hacer por él para que se transforme y que se capacite para hacer esas tareas nuevas que se tienen que hacer o no, ¿verdad? Entonces tiene que ver con todo eso, y yo creo que hay diferentes espacios para las empresas más pequeñas que no tienen nada, como dice Maribel, las medianas que ya tienen algo, el análisis y todo. O sea, definitivamente la nube es algo que viene a resolver muchas cosas con respecto a esto, y finalmente pues todo acaba en tecnología. O sea, al final de cuentas, todo esto que viste de este lado va a terminar en una implementación, en una adaptación, en una adopción de la tecnología. Definitivamente. Y no sé, Sawa, en la parte de Huawei, ¿cómo han trabajado toda esta consultoría de ir trabajando? Ustedes han desarrollado, obviamente, toda esta tecnología, ahora sí que end-to-end, ¿no? Desde la experiencia, a lo mejor desde teléfonos celulares hasta la red, es decir, tienen como todo este 360. Claro, y creo que quiero retomar un punto que se abordó. Aquí en Huawei estamos trabajando también en la parte de desarrollo de talentos en tecnología, que vemos es muy importante. Si las compañías se están digitalizando, están incluyendo todo estas nuevas soluciones, pero falta talento. Exacto. ¿No? Faltan mucho talento, y eso es lo que estamos haciendo. En Huawei tenemos distintos programas como Seeds for the Future, las academias Huawei, donde en Seeds for the Future, ¿qué hacemos? Capacitábamos a los jóvenes mexicanos para que ellos tengan estas habilidades necesarias en el campo laboral, ¿no? En una pequeña empresa, mediana, grande, porque va a ser necesario en cualquiera de ellas, ¿no? Y eso estamos haciendo en Huawei, estamos promoviendo a los jóvenes para que se acerquen y conozcan estas nuevas tecnologías, reducir la brecha digital. Sabemos que existe también una brecha de género digital, entonces, bueno, hay que trabajar en ello. Se aceleró con la pandemia y bueno, también estamos trabajando de la mano con las universidades para que ellas desde la universidad puedan darles a los estudiantes certificaciones, ¿no? de lo que se está aprendiendo, lo que están aprendiendo que es más tal vez teórico, y ya tengan una certificación que les va a servir en el campo laboral de las nuevas tecnologías, lo que se está usando en el mercado. Eso es fundamental, ¿no, Sawa? Porque al final del día yo creo que la necesidad de todos estos técnicos, de todo este capital humano,
es súper importante, ¿no? Veíamos, por ejemplo, hoy tendencias, por ejemplo, CISO as a service, ¿no? Es decir, hoy ya no, pues, si no puedes contratar uno, digo, puedes hacerlo de manera, a lo mejor por proyecto, y a lo mejor porque a lo mejor es muy caro, porque hay muy pocos. Todo el mundo busca este talento, se lo está robando. Platicábamos hace rato un poco de cómo empiezan a moverse estos grandes directivos. Lo que ustedes están haciendo, pues como lo mencionas, ¿no? Plantando estos nuevos talentos de la tecnología es fundamental, y eso es algo que ustedes han trabajado. Ahora sí que invertir en estudiantes mexicanos y que le den la vuelta al mundo, que entiendan y comprendan qué son las necesidades, no solamente de un trabajo, estamos hablando de la creación, pues, de la sociedad, porque de aquí estamos desarrollando, pues, todo, ¿no? Así Sí. es. Y sabes, Aramis, bueno, muy interesante, Sawa, Sí. Sawa, perdón, de lo que dices, porque eso del talento creo que puede ser una limitante para que la gente incursione, porque pues no tiene las personas y todo, ¿no? Pero quizás las universidades, fíjate, la transformación digital vino a crear competencia en las universidades, porque hoy pues ya no estudias en tu país, ¿no? Entonces antes, pues ahora puedes estudiar en la universidad del mundo que tú quieras. Entonces, hoy las universidades también tendrían que ir pensando en crear planes de estudio para los próximos 5 años. O sea, ya hay una como tendencia, una visión. Entonces, todos los planes que hoy existen, a lo mejor deberían un poco transformarse también para decir, ok, cuando yo estudié hace bastantes años matemáticas aplicadas y computación, había un área de sistemas computacionales, pero había otra de todo lo que es ahora el tema analítico y de datos, ¿no? El ingeniero de datos. Yo me fui a sistemas computacionales porque yo observé que el mundo estaba listo para las computadoras. O sea, yo decía, IBM está ahí, todos están ahí y todo. Y como que me fui para eso porque sentí que era eso. Pero esta carrera que hace 30 años no era nada, hoy es todo. Hoy son los científicos de datos, son los ingenieros matemáticos de datos, etcétera, ¿no? Entonces, también sería una visión de las empresas como pensar, si nos estamos transformando para allá y las empresas como Huawei, Microsoft, Oracle, todos están creando este talento, ¿por qué no crear esas carreras que ya tengan inmerso eso? Que a lo mejor el día de hoy, como dicen, no hay mucho trabajo para eso, pero en 5 años va a haber muchísimo más fuentes de empleo para todos estos chicos que salen, ¿no? O sea, esta creación de nuevos planes. Definitivamente, lamentablemente el tiempo se nos termina. Si quieren darnos sus conclusiones un poco sobre la importancia de la transformación digital, qué es lo que ven seguramente para lo que resta de este 2021, que seguramente ahí con el rebote de la economía, que esperamos que sea relevante, seguramente muchas empresas están pues buscando empresas que les ayuden a dar el siguiente paso. Si quieres, empezamos contigo, Maribel. Para cerrar el punto anterior, me parece que el reskilling de todo, de lo que realmente es interno y externo, es importantísimo. Yo estoy de acuerdo con ambas en que realmente hoy un factor fundamental es cómo incorporas estos nuevos skills que necesita todo nuestro talento e inclusive el personal de la empresa, que va a ser probablemente absorbido por algunas tecnologías emergentes. Como no es de la noche a la mañana en que sales de ellos, sino que sencillamente es cómo haces un redireccionamiento mucho más estratégico y adicionalmente pones a disposición otros skills que probablemente un operador de base de datos anteriormente solamente se ocupaba de hacer patch o de realmente entender todo lo que era el tuning de la máquina, y hoy no va a ser así. Entonces es como volverlos un poco más estratégicos a la organización y que realmente se vuelvan un advisor en todo lo que significa la tecnología y el negocio. Yo creo que eso se está juntando y está haciendo la diferencia hoy en día. Ahora, ¿qué pensamos en este caso y qué nos toca en Oracle? Y lo definimos de esta manera, que todo lo que hoy todavía nos queda un buen rato de año 2021, que es un año de transformación, un año de recuperación, pero no de vuelta a la normalidad todavía. Es decir, nosotros todavía sentimos que no hay un regreso a la normalidad, como pensábamos que en algún momento más corto
probablemente estaríamos regresando. Y no es así. Es decir, yo creo que tenemos que esperar un tiempo más en el resguardo de lo principal, es el ser humano, en este caso, y afrontarlo y abrazar el cambio de lo que significa de esta convivencia que todavía nos queda entre lo personal y lo profesional. Yo creo que hoy en día está siendo algo sumamente complejo esta convivencia para muchas personas en su casa, sobre todo si tienen niños pequeños, si tienen este tipo de adversidad, en este caso no de adversidades, pero sí de desafíos dentro de su entorno que anteriormente no lo tenían. Nos preparamos para realmente tener un año, lo que resta de año 2021 y un año 2022 preparados y en este caso asesorar a la mayoría y a la cantidad de clientes que podamos para que comience su transformación digital, no importa en qué proceso, pero que la comiencen, que empiecen a entender los beneficios, que empiecen a entender cómo puedes habilitar una cantidad de soluciones, en este caso de operación que anteriormente no manejaban, y que definitivamente si te paras en los 3 espacios de talento, en este caso tu gente, adicionalmente tus procesos y la tecnología, pero vista como una solución en donde ya no es un CAPEX, sino que es un OPEX, pues definitivamente va a ser la diferencia y va a poder ayudarte a mantenerte dentro de la organización y en el mercado. Eso es realmente como Oracle lo está enfrentando de esta manera. Increíble. Y con muchas prácticas internas a nivel de recursos humanos, diversidad, inclusión, comunidades en universidades también para hacer todos estos, esta recuperación definitivamente están siendo importantes dentro de la organización. Increíble, increíble, Maribel. Esther, ¿cómo lo ven desde Aldatum? Yo creo que nos estamos recuperando. Yo lo único creo que hay que decir a la gente, sigamos cuidándonos porque no significa que estemos, o sea, el virus sigue ahí, entonces nos tenemos que seguir cuidando. Claro. Nos vamos a recuperar porque yo creo que las personas ya se dieron cuenta, las empresas, que esto es una nueva realidad. O sea, así va a ser y va a ser para el futuro. Entonces, ya están empezando a pensar qué se va a hacer. Nosotros como Aldatum estamos contratando muchos becados. O sea, empezamos con gente de servicio social, becados y todo, y les enseñamos, todo les enseñamos, les damos la oportunidad, porque como hablaba con Arlene, ¿qué es primero? La experiencia o la oportunidad, ¿no? Entonces, claro. O sea, no puedes tener uno u otro, les tienes que dar la oportunidad para que generen esa experiencia, y el mercado va a necesitar de mucho talento y de muchas cosas para poderse mover. Yo creo que hay más conciencia. Vamos a ver también muchas startups, estoy segura, de cosas, porque mucha gente se está planteando ideas que vienen, y que yo he conocido 2, 3 ideas que vienen, una empresa colombiana que está creando un pago de nómina a nivel mundial y que ha crecido en los últimos 2 años impresionantemente. O sea, vamos a empezar a ver cosas que nos vamos a sorprender de que no pensábamos que podía existir, ¿no? De nuestro lado, aportar nuestro pedazo con los clientes y con la comunidad, de apoyar digitalmente en lo que podamos a las personas, y estar listos para cualquier cosa, porque estando en este proceso cualquier cosa puede pasar. Ya lo vimos con la pandemia, entonces pues estar siempre listos y sobre todo apoyar a los clientes en estas decisiones muchas veces, y tratar de ser consultores, ¿sabes? Más que un vendedor que viene a posicionar algo para ellos, es entender y tratar de ser un consultor para ser aliados y decir cómo te ayudamos a poder tener una mejor estrategia. Y en lo personal, o sea, nosotros en Aldatum, pues con toda la estrategia de sus datos, ¿no? Desde que nacen hasta que los entreguen y que les salga en valor en la analítica, ¿no? Definitivamente. Gracias, Esther. Isagua, en Huawei, ¿cómo lo ven? Bueno, pues nuestro objetivo siempre ha sido tener un mundo digitalizado y totalmente conectado, y lo estamos haciendo nuestra aportación, nuestro granito de arena, pues con lo que había mencionado, ¿no? Los talentos. Creo que es algo muy importante para nosotros actualmente, el invertir en el futuro, ¿no? Sabemos los estudiantes necesitan nuevas herramientas para esta nueva era digital, que bueno, seguimos todos en línea con algunas actividades ya presenciales, pero en realidad esto se va a quedar, ¿no? Y nos tenemos que adaptar, y queremos apoyar a hacer una transición que sea fácil, comprensible, y bueno, también darles estos conocimientos a todos, apoyar a las universidades, porque en una industria que cambia tan rápido como la nuestra, creo que es necesario también unir fuerzas para poder hacer esto de manera más
más fácil, como lo había dicho. Definitivamente, pues les agradecemos mucho de verdad que hayan estado en este foro de transformación digital. Son líderes de Mujer Ejecutiva 2021 y seguramente vamos a hablar más de estos temas porque sabemos que son fundamentales, ya sea en la revista de Mujer, Mundo Tech, Mundo Ejecutivo. Les agradecemos mucho. Gracias, Aramis. Muchas gracias. No, agradecida Gracias por con tenerme. ustedes. Gracias. Ujú.